Al nombre de Jesús sea la gloria. Bendecido y exaltado sea el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Damos gracias a Dios en esta mañana por estar una vez más aquí en el Centro de Consejería Espiritual Cristiana. Este es un programa que Dios me ha permitido hacer los sábados en la mañana. Bueno, algunas veces lo hago a las 9, otras veces a las 10, por algunas circunstancias, ¿verdad? Hoy estamos desde el Valle del Cauca, Palmira Valle, estamos por aquí, dando gracias al Señor. Estamos por aquí donde una familiar, donde una hermana mía en la carne, y desde aquí estamos llevando hasta ustedes este mensaje a través de las redes sociales, con el propósito de dar hasta ustedes a llevar la palabra del Señor y lo que hemos venido enseñando los sábados por la gracia del Señor. Entonces, vamos a mirar la palabra del Señor. Aquí en donde vamos, estamos mirando el libro de Consejería Espiritual Cristiana. Es un libro una guía panorámica de Consejería Espiritual Cristiana, que es de mucha bendición, ha sido de muchísima bendición para las personas que lo han escuchado y también para mí, claro está, bendito el nombre del Señor. Así que entonces vamos a mirar 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 y 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Dice así la palabra del Señor: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Todo me es lícito, 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Bendito el nombre del Señor. Vamos a mirar esta mañana un consejo práctico acerca de, lo titulo, ¿qué es la libertad para los cristianos? Es algo que tenemos aquí en el libro de Guía Panorámica de Consejería Espiritual Cristiana. ¿Qué es libertad para los cristianos? Bueno, Jesús ya está diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Pero antes de llegar a este punto de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, tendríamos que mirar todo el texto. O sea, ¿a qué es porque lo que está diciendo Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, es la conclusión de algo que Él está diciendo. No es el todo en sí, sino es la conclusión de algo que Él está diciendo. Y eso está, vamos a mirarlo, vamos a tomar el tiempito y vamos a mirarlo en el Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 8, 31. Vamos a mirar la palabra del Señor, que ella es la que nos va a direccionar exactamente en lo que vamos a explicar con relación a la libertad de los cristianos, o qué es libertad para los cristianos. 8:31 dice la palabra del Señor así. San Juan 8:31. Gloria al Señor. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: oído, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Aquí hay un proceso que uno debe de tener en cuenta, y que por lo regular el cristiano no tiene en cuenta, y desafortunadamente muchos maestros y muchas personas que doctrinan las personas para el bautismo y que los llevan al Señor no tienen esto en cuenta, y esto es bueno tenerlo en cuenta. Mire, cuando yo voy donde el médico, o cuando usted va donde el médico, y a través de algunos exámenes hay un dictamen médico que le registra a usted, le enseña que hay algo que anda mal en su cuerpo, ya sabe que hay algo mal en su cuerpo. O sea, a causa de los exámenes, porque fue y miraron los exámenes, ¿cierto? Ahora el médico le dice que usted necesita tener un tratamiento, y que después de ese tratamiento posiblemente
tenga que hacer una o varias cirugías para que su estado de salud se normalice, para que su estado de salud vuelva a un estado bien, ¿cierto? Entonces la persona decide si se somete a ese tratamiento y se somete a la cirugía, o simplemente busca otros medios, o simplemente se deja morir de lo que le dijeron, ¿verdad? O sea, cuando vengo a Jesús, entonces cuando yo vengo al Señor Jesús, vengo al Evangelio, me doy cuenta de mi situación, me doy cuenta qué es realmente mi vida y qué estoy haciendo aquí y qué es lo que Dios quiere conmigo. Cuando yo quiero ir a Dios y cuando quiero mirar la Biblia, me doy cuenta que mi vida tiene un valor, que mi vida tiene un significado muy alto, y entonces ya yo decido si le doy exactamente ese valor que la Biblia, la palabra de Dios me está dando como persona, como individuo, o simplemente lo pongo a un lado, ¿verdad? Bueno, este proceso, tanto humanamente como le estoy diciendo, le estoy colocando el ejemplo del médico y la salud, también es en la vida cristiana. Entonces el médico le dice, bueno, ya se realizaron los exámenes, ahora necesitamos este tratamiento. Así que durante un mes usted se va a tomar esto o se va a inyectar esto, va a guardar cierto reposo y dentro de un mes nos vemos para dictaminar si hay que hacerle una cirugía o no hay que hacerle. Bueno, todo ese proceso se da. Llega el momento, usted va a donde el médico y el médico lo examina y dice, efectivamente, el tratamiento está surgiendo efecto, y su estado ahora determina que definitivamente necesitamos hacer una cirugía, porque su organismo está aceptando el medicamento que se le envió y ahora ya su organismo resiste la cirugía que se le iba a hacer, que había que hacer. Así que lo preparan. Oído, ya está listo, pero lo preparan. Luego de esa preparación, entonces viene la cirugía. Le hacen una cirugía y la cirugía fue exitosa. Le extrajeron el cáncer o el tumor o qué sé yo. Bueno, le hicieron la cirugía y la cirugía salió exitosa. Y como salió exitosa la cirugía, hubieron unos buenos cirujanos y bueno, y salió todo muy bien, muy bien. Pero el hecho de que haya salido exitosa la cirugía no quiere decir que usted puede levantarse inmediatamente de la cama. Es más, cuando despierta la cirugía, usted hasta no se puede ni siquiera sentar, tiene que estarse quieto, porque si no posiblemente le causa vómito o mareos y tiene que estarse quieto un momento. O varios días, dependiendo, ¿no? No soy médico, pero esas son cosas que uno ha aprendido en casos que ha visto. Y resulta que la cirugía resultó exitosa, maravillosamente. Pero usted necesita después de eso unos cuidados. Unos cuidados porque su organismo tiene que adaptarse a la operación que le acabaron de hacer, número uno. Número dos, los puntos que de pronto le hayan cogido donde abrieron, tienen que ser bien cuidados para que no se le vayan a infectar. Y su fuerza, dependiendo la operación y todo eso, su fuerza física como tal no está en ese estado que una persona tiene cuando no ha sufrido ninguna cirugía. Así que usted necesita reposo. Entonces hay, dependiendo de la cirugía, entonces hay personas que dicen, bueno, usted necesita 2 meses de reposo, 3 meses de reposo, necesita 15 días, necesita 8 días, necesita 10 días, necesita 6 meses, dependiendo, ¿verdad? Bueno, si usted mira este proceso físico que le estoy dando aquí, tan sencillo, dentro de lo que es la ciencia, aunque no soy científico ni soy médico, pero son cosas que normalmente se saben, en el mundo espiritual también es así. Y la gente no lo cree, pero Jesús aquí ya lo está diciendo. Está mostrando ese proceso. Jesús está diciendo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea, ya vinieron donde el médico, o sea, donde Jesús, y creyeron en él, o sea, lo que Jesús les dijo que le creyeron. O sea, el médico le dijo que estaba enfermo y le creyó, listo. Jesús les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, o sea, si verdaderamente aceptan lo que yo les dije, si creen lo que yo les dije y permanecen en mi palabra, eso los lleva a un paso muy importante y los lleva a ser mis discípulos.
o sea, la permanencia, el creer y el permanecer en Cristo me lleva a ser verdaderamente ¿qué? Un discípulo. Sin embargo, aunque ya soy discípulo, ese ser discípulo no me lleva a una escala o me lleva a entrar exactamente a un pleno de libertad total, ¿no? Dice Jesús que al ser discípulo de Él, y cuando uno es discípulo pues aprende totalmente y continuamente del Maestro, dice, al ser discípulo, entonces ese discipulado, esa permanencia en la palabra, ese creer en la palabra y ese ser discípulo, estar ahí, me va a llevar a algo muy especial, que es conocer la verdad. Claro, al ya ser discípulo y estar a los pies del Maestro, entonces voy a conocer la verdad. Ya conociendo la verdad, entonces esa verdad me lleva, mire que es un proceso, esa verdad me lleva a la liberación total. Y la verdad os hará libre, os hará, no la verdad te hace libre, ya, no, la verdad te llevará a una libertad total. Entonces, yo soy libre, amén, claro, yo soy libre. Usted es libre, amén, claro. Pero tenemos que mirar en qué términos, ¿cierto? ¿En qué términos? Volvamos al recién operado. Ya está operado, ya la cirugía fue un éxito y su salud está bien, pero resulta que necesita algunos analgésicos para usted soportar algunas dolencias que surgen a causa de la cirugía, pero son temporales, pero están ahí, necesita analgésicos, necesita tomárselos, hasta que su salud sea correctamente, esté operando correctamente. Entonces, en la vida del cristiano, ¿de qué soy libre yo en el momento de venir a Cristo? ¿De qué soy libre? Número uno, si yo me arrepiento de verdad, estoy hablando de qué es la libertad para los cristianos. Si yo me arrepiento de verdad, de corazón sincero, yo soy libre del pecado. O sea, ya. ¿Qué es ser libre del pecado? O sea, ser libre de la deuda del pecado, porque quiero explicar esto lo mejor que pueda y yo sé que el Señor nos está ayudando. Entonces, ser libre de la deuda del pecado. Recordemos que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Bueno, así que entonces, cuando me arrepiento, entonces Jesús, a causa de mi arrepentimiento, la Biblia dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al tener esa justificación, yo tengo libertad de la deuda del pecado. Oído, libertad de la deuda del pecado. Quiere decir que todos mis pecados en ese momento, cuando yo me arrepiento, todos mis pecados son perdonados. Efectivamente son perdonados. Entonces ya tengo paz con Dios. Ya tengo paz con Dios, ya soy libre. Porque los pecados me fueron perdonados. Porque el Señor está allí y me ha perdonado mis pecados. Entonces yo siento en mí una paz, un descanso, un alivio. Ya. Estoy libre de mis pecados. Ahora, pero resulta que hay otra libertad que todavía no se ha dado en mí. ¿Cómo así? Claro, yo soy libre del pecado. Sí, soy libre del pecado. El Señor me perdonó mis pecados. Ya no me pueden acusar por esa calidad de cosas porque yo ya soy perdonado. Primero que todo, tengo que ser consciente de que soy perdonado para no estar viviendo bajo el yugo de esclavitud de la acusación del maligno. Si yo soy perdonado, cualquiera que me acuse y me señale, yo no tengo que sufrir por eso porque yo ya soy perdonado. ¿Verdad? Soy perdonado. Listo. Jesús perdonó mis pecados. Pero resulta que hay otras cosas, mi cerebro, oído, mi cerebro, mi sistema emocional, mi mente, mis ojos, mis oídos, mi boca, mis manos, aún mi corazón, mi espíritu, tienen que recibir una adaptación a la vida cristiana. Y bueno, Dios hace el milagro del perdón y Dios hace el milagro de la conversión, pero el cristiano tiene que estar en ese proceso, porque en Dios todo no es milagro. Esto ya lo he dicho algunas veces y hay que volver a decirlo. En Dios no todo es un milagro. Dios puede hacer milagros, claro, todo, pero la vida cristiana, el milagro que Dios hace en mi vida cristiana es el perdón. Ya, me perdonó, me justificó. Y si hay que hacer otros milagros, Dios lo hace, ¿cierto? La sanidad física, la sanidad mental, la sanidad espiritual, la sanidad emocional, la sanidad espiritual. Bueno,
Dios hace todo esto y hay unos milagros que se hacen instantáneamente y hay otros milagros que son paulatinos. Eso ya lo hemos visto, tanto en la Biblia como en la vida práctica misma. Entonces, resulta que yo estoy ahí en ese proceso. Entonces yo tengo que enseñarle a mis ojos que yo, a mi cerebro, primero que todo, a mi mente, a mi forma de pensar, tengo que enseñarle que yo soy una persona diferente, que yo ya determiné cambiar mi forma de pensar. Entonces ya no voy a pensar lo mismo. Bueno, y mis pensamientos se dan a causa de qué? Mis pensamientos se dan a causa de lo que yo conozco, de lo que yo veo, de lo que yo oigo, de lo que yo hablo, de lo que yo vivo. Y también mis pensamientos se dan de cosas que me puedo llegar a imaginar. O sea, no las he visto, no las he oído, no las he saboreado, no las he olido, no las he palpado, no las he vivido, pero me las imagino, ¿cierto? Ahí, en todo ese proceso, en ese proceso entra el cristiano. El cristiano no se da cuenta que entra en ese proceso, y como no se da cuenta que entra en ese proceso, entonces nuestro adversario, el diablo, hace una cantidad de cosas en la vida del cristiano muy tremendas, muy fuertes, ¿verdad? Entonces, cuando el cristiano es consciente de dónde está parado, cuando el cristiano es consciente dónde va caminando, entonces sabe que tiene que andar ¿cómo? Con mucho cuidado. Si yo voy a bajar unas escaleras, yo tengo que tener cuidado cómo bajar las escaleras, o si es una escala de una casa, aquí donde estoy, por ejemplo, hay una escala que es en caracol, yo tengo que tener cuidado, porque si no me puedo caer, ¿verdad? Y debo de bajar hasta prendido, porque posiblemente, ¿cierto? Bueno, entonces en la vida cristiana tenemos que tener ese cuidado. Si al cristiano no le enseñamos eso, y el cristiano cree que ya se arrepintió, se hizo bautizar y que está en el cielo, ese cristiano va a sufrir. Ese cristiano va a sufrir una cantidad de cosas porque va a llegar el momento de la prueba, de la tentación, y entonces va como que va a declinar su fe, va a sentir esa debilidad y entonces dice, no, definitivamente yo me equivoqué, yo no soy capaz con el evangelio. Y no es que no sea capaz, sino que está sufriendo una transformación, si se pudiera decir sufrir, una transformación, una conversión que se está dando y el cristiano no es consciente de ello. Entonces, por lo tanto, el cristiano entonces declina, su fe le falla, hermano, como que Dios ya no está conmigo, hermano, como que Dios no me oye, hermano, como que yo ya no siento la presencia de Dios, y es que hay una transformación, está comenzando una transformación, porque la vida cristiana, el milagro de la vida cristiana es el perdón. Y es claro, Dios le rompe sus cadenas, Dios ilumina sus tinieblas y todo eso, pero es un proceso, hay un proceso. Bíblicamente lo estoy demostrando, ¿cierto? Estoy demostrando ese proceso. Cuando el cristiano no se da cuenta de eso, entonces comienza a vivir muchas veces una falsa libertad, ¿cierto? Una falsa libertad. Entonces yo tengo que darme cuenta qué es lo que realmente estoy viviendo. O sea, yo soy libre, pero tengo que hacer posible que esa libertad permanezca en mí, porque mire que Jesús habla de la permanencia, Él insiste en la permanencia, y es más, el que perseverare hasta el fin será salvo, o sea, porque siempre va a haber un proceso. Salgo de un proceso, disfruto, pero puedo entrar a otro proceso en el cual Dios quiere que yo crezca, Dios quiere que yo me establezca, Dios quiere que yo me fortalezca, Dios quiere que mi vida sea diferente y que crezca de una manera, a la manera de Dios. Bendito el santo nombre del Señor. ¿Qué es libertad para los cristianos? Estoy hablando acerca de ello. Claro, usted debe de aprender a reclamar su propia libertad, a reclamarla, porque entre otras cosas, usted es libre, pero si usted no sabe que es libre, entonces usted vive todavía en prisión. Como la persona que está literalmente en la cárcel y sale a la calle, ¿cierto? O como cuando yo tengo a veces mis gafas y las estoy buscando y con ellas las tengo puestas, ¿verdad? Entonces yo tengo que adaptarme, tengo que saber, tengo que entender que la vida cristiana, que el Dios está en mi vida
y que yo ya puedo decir no y que ya puedo vencer. Cuando yo estaba cautivo al pecado, cuando el pecado me manejaba a mí como quería, entonces yo estaba tranquilo en la casa y cualquiera me llamaba y me programaba y me sacaba de la casa 2, 3 días a cometer pecado, ¿cierto? A libar licor y a estar por allí, ¿cierto? Y estaba tranquilo, pero hoy en día no. Y hace mucho tiempo no pasa ni va a volver a pasar, porque yo soy libre de esa calidad de cosas, yo tengo dominio propio, ¿cierto? Algunas cosas definitivamente las odio, las aborrezco, no las quiero, pero hay otras cosas que pueden llegar a mi vida, que van a ofender a Dios. Pero yo ya tengo la fuerza, el poder, la autoridad para decir, no, no lo hago, no lo hago. Pero es que no lo hago. En el nombre de Jesús no lo hago. Y Él me ayuda para no hacerlo. Entonces hay personas que viven una falsa libertad. A ver, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Es el texto que leímos, ¿verdad? Bueno, entonces resulta que yo soy libre y como yo soy libre, entonces soy cristiano hasta noviembre. Y cuando entra diciembre ya no soy cristiano, porque yo uso mi propia libertad, yo veré. Entonces voy a cualquier ceremonia que me inviten y hago lo mismo que hacía antes, porque hay que celebrar esto, hay que celebrar aquello, hay que celebrar lo otro. Es una falsa libertad. Porque, o sea, entonces somos o no somos. Porque yo no soy cristiano 10 meses ni 11 meses, soy cristiano 24/7, ¿cierto? Cada día, bendito el nombre del Señor. Así que yo tengo que mirar qué es libertad cristiana. La libertad cristiana, la libertad que el Señor me ha dado, el libre albedrío que yo tengo, lo sujeto a la voluntad de Dios. Cuando yo sujeto mi libre albedrío a la voluntad de Dios, quiere decir que yo quiero hacer la voluntad de Dios aunque vaya en contra de mis propios deseos, aunque vaya en propia de mis propios objetivos. Yo doblego mi voluntad y lo hago voluntariamente, doblego mi voluntad a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque quiero que Él sea el que opere en mí, porque quiero que Él sea el que me guíe, porque quiero que Él sea el que me conduzca, porque quiero que Él sea el que direccione mi vida. Cuando esto hago, entonces entro en comunión con Dios de una manera muy especial, de tal manera que Él direcciona mi vida. No que entremos a un estado de perfección, porque no hay cristiano perfecto, pero sí a un nivel de santidad más elevada y a un correcto andar cristiano diferente. Entonces a veces utilizamos la libertad para lo siguiente. Estamos en la escuela dominical, en un culto muy especial, una enseñanza especial, una exhortación a vivir para el Señor, a andar en Él, a vivir para Él. Pero resulta que cuando salgo de la iglesia, de la escuela dominical, me voy para la casa y me siento el resto de tardes, de la 1 a 2 de la tarde, hasta las 5 o 6 de la tarde, y me vengo a ver violencia en la televisión, donde matan, donde violan, donde roban, donde secuestran, donde enseñan cómo hacer maldad, y estoy ahí. Y es más, hasta a veces me programa con algunas personas, no lo hago yo, sino que otras personas lo hacen. Entonces se programa con algunas personas y dice, lo invito para que veamos una película en la casa. Resulta que esa película ya es una o dos películas, 3 o 4 horas, donde usted va a ver, a veces muchas personas ven películas de terror, de espanto, de violencia, donde bajan cabezas, sacan corazones, violan muchachos, muchachas, donde matan, bueno, una cantidad de cosas. Entonces usted está, eso es una incoherencia, oído, es una incoherencia y eso no es exactamente lo que el Señor quiere, eso es una falsa libertad. Porque entonces, ¿cómo voy a yo alimentar ahora? Vengo del culto de alimentar mi alma con la palabra de Dios y encima de esa palabra, entonces vengo y le voy a echar a esa palabra de Dios semejantes cosas. No, entonces eso es una incoherencia. Y son cosas que el cristiano no debe de manejar, porque eso definitivamente hace daño a la vida del cristiano. Entonces quería con ustedes traer esta palabra este día para que miremos qué es exactamente libertad. Entonces yo soy libre, claro, yo puedo hacer lo que quiera, pero recuerde que no todo lo que yo hago me conviene y como cristiano pues no debo hacer exactamente las cosas que ofenden a Dios. Entonces yo tengo que vivir y buscar una completa libertad. Libertad de mis pensamientos, libertad de mis actitudes, libertad de ese acondicionamiento de pecado que tenía,
de ese acondicionamiento de pecado que había en mí. Y hay muchas personas que aunque tengan 40 y 50 años, todavía son esclavos de ciertas cosas, de pensamientos, de actitudes, de palabras inadecuados, que no son de ningún cristiano, ¿sí? Y llevan una cantidad de tiempo y no han sido. ¿Por qué? Porque no han dedicado el tiempo a buscar ese yo cristiano, no han dedicado su tiempo a mirar ese nivel de vida cristiana que Dios quiera. Bendito el nombre del Señor, que Dios quiere. Entonces hoy les invito en el nombre del Señor para que esto hagamos. En este libro de Panorámica de Consejería Espiritual Cristiana es lo que hago con el cristiano, es lo que intento llevar a la vida del cristiano, una vida espiritual plena, una vida espiritual en crecimiento, una vida espiritual en un buen desarrollo a la manera de Dios. Dios les bendiga, feliz día para todos. Recuerde que este es el Centro de Consejería Espiritual Cristiana y que vivimos. ¿Qué es libertad para los cristianos? Ese es un pensamiento que tenemos en esta mañana. Dios les bendiga, que la pasen bien.